Preparémonos para el cambio. Lección número 3. El Salmo 85:13 dice: la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Analizaremos 3 cambios. El cambio que produce el matrimonio, la vejez, el ser padre y la muerte. A través de esta lección vamos a hacerlo de manera analítica, en el sentido de usar algunas palabras tal como aparecen en la Biblia hebrea y griega. El término casar en el Nuevo Testamento es gameo. 28 veces se repite esta palabra y podríamos traducirla como casarse, matrimoniarse, si es que existe esa palabra. Es un verbo, no es un sustantivo. Mateo, que es uno de los que hablan sobre el tema del matrimonio, en el capítulo 5, versículo 32 y 19:9, habla del repudio, del divorcio, y él presenta el hecho de que no es correcto, a menos que sea por fornicación o porneía. Así que Mateo presenta el matrimonio en un contexto de crisis. Si es así la cuestión, dijeron los discípulos, entonces no conviene casarse. San Mateo capítulo 22, 25 al 26, él enfoca el matrimonio desde una situación ya desventajosa e inconveniente, esta vez con los saduceos, pues ellos se acercan a donde Jesús para colocarle el ejemplo de el hombre o la mujer que se casó con 7 de sus hermanos. Así que ellos no creían en la resurrección y están cuestionando a esa doctrina, el hecho de que cómo iba a haber resurrección, entonces con quién se casaría esta mujer en la resurrección. Ellos parten de una premisa errada y están llegando a una conclusión muy equivocada. Así que Mateo 22:30 pareciera ser el final del matrimonio, cuando nos dice el Señor o compara a los ángeles con los seres humanos. Dice: la raza seréis como los ángeles, que no se casarán ni se darán en casamiento. Sabemos que la raza humana no va a finalizar, posiblemente tampoco finalizará el matrimonio. El hecho de pensar, o la frase como los ángeles, podríamos tomarla en una dimensión nueva, que podría también aplicarse al matrimonio, no en la dimensión como lo conocemos hoy, sino en otra dimensión que no ha sido revelada posiblemente. Mateo 24:38 finaliza su exposición del matrimonio de manera negativa, como una señal de maldad, de corrupción, de vicio, de deseo carnal, que lo reduce a una simple motivación sexual. Ya en los días antes del diluvio, la Biblia dice que las personas se casaban, pero también se divorciaban y se volvían a casar,
Y esa era una de las señales que el Señor Jesús colocó para su próximo regreso a esta tierra. Entramos en el libro de Marcos. Marcos presenta la idea del matrimonio con un caso de un rey, el rey Herodes, que se casó con la hermana, la mujer de su hermano Felipe. Parece, de acuerdo a todos estos relatos que encontramos en los evangelios, que en este periodo de tiempo el matrimonio está en crisis con estos informes dados en los días de Cristo. Y Marcos de nuevo vuelve a resaltar el tema del divorcio. Y él dice, a no ser por porneía, no está bien el divorcio. Marcos 10, 11 y 12. Parece que hombres y mujeres en los tiempos en que se escribió el Evangelio se estaban repudiando para volverse a casar. Marcos finaliza el tema del matrimonio que él toma, hablando de nuevo, hablando de la situación de los resucitados que no se casarán ni se darán en casamiento. Por su parte, Lucas es el único evangelista que no coloca la condición de la porneía para el divorcio. Dice simplemente que no debe existir, que quien repudia a su mujer hace que cometa adulterio. La Biblia siempre se entiende uniendo un texto con otro. El hecho de que no diga el tema de la porneía, ya los otros lo han dicho y no se puede hacer una doctrina en un solo texto, en este caso de Lucas. Lucas 17, 27, por otro lado, presenta la señal de la segunda venida al casarse y en darse en casamiento. Esta última frase no debería entenderse solamente como divorcio, sino la actitud de la otra parte, entregarse en matrimonio, un acuerdo entre los dos, varón y hembra. Elena White lo presenta la condición del mundo antediluviano diciendo: al aumentar sus esposas, aumentaba su maldad y desdicha. Hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Por otro lado, Pablo, cuando presenta el tema del matrimonio, él habla de una manera no tan diferente, tan distinta de los evangelistas. Él presenta el hecho de la no abstinencia, y él parece enfocar que deberíamos o debemos casarnos por el deseo, para no quemarnos. Él presenta una realidad cruda de la iglesia a la que le escribe, la iglesia a los Corintios. Primera de Corintios 7:9, el 7:10 dice que el Señor ordena que no se separe el hombre de la mujer, sobre todo la mujer del marido. Luego en Primera de Corintios 7:28 no anima a casarse. Dice que tendrán aflicción de la carne. Él no ve las dichas del matrimonio. Él dice: quiero evitarte esas aflicciones. Luego en el 7:33
dice que en la realidad el casado tiene más interés en cómo agradar a su esposa y lo relaciona con las cosas de este mundo. Pablo no maquilla el tema del matrimonio con una alta espiritualidad. Dice que la espiritualidad se descuida por atender los deseos del otro, pero eso tal vez no es un principio, sino un caso aislado en Corinto. Luego repite la idea en el 7:34 y en el 7:36, pero luego concluye y dice: usted es libre, haga lo que quiera. Pablo no toca el tema de la porneía para volverse a casar. Él dice que es solo la muerte. Esto no contradice lo que los otros han dicho. La Biblia se entiende un poquito aquí, otro poquito allá. En Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 14, Pablo habla a las viudas. Algunas que se proponían no casarse, luego violaban ese voto por el deseo. Así que luego él aconseja que las viudas jóvenes se casen para que no anden en malos testimonios. Pareciera que Pablo relaciona el matrimonio como una situación en la que toca casarse por los deseos naturales, sin atacar de hecho estos deseos. En conclusión, aunque en el Antiguo Testamento no tiene una palabra específica que significa matrimonio, lo define como dejar padre y madre, unirse a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. También lo relaciona con el concepto de conocer. Eso significa que el matrimonio en el Antiguo Testamento, más que un evento, es un proceso que dura toda la vida. En el Nuevo Testamento se nota la degradación del matrimonio, fruto de la costumbre pagana de los pueblos que rodearon a Israel, donde la poligamia y el divorcio era el pan de cada día. Así que Jesús puso el orden del matrimonio de nuevo en Caná de Galilea y condenó la separación por cualquier causa. ¿Estamos preparados para el matrimonio si su autor vive en nosotros y con nosotros? El otro concepto que aparece es el concepto de la preparación para ser padre. La palabra padre en hebreo es Abba. Esta palabra en hebreo se usa 1059 veces. De los 920 capítulos del Antiguo Testamento, podríamos decir que estadísticamente la palabra padre se repite más de una vez en cada capítulo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es de naturaleza familiar, es de naturaleza paternal. ¿Qué sentido tiene la palabra padre? La palabra padre en Génesis tiene el sentido de ser líder, el jefe, el primero. Es el símbolo del respeto. La palabra Abraham, por eso se le llama el padre de las muchedumbres, y eso era una gran bendición. Dios aparece en Génesis y en todo el Pentateuco como el Dios de nuestros padres. Aún el descanso de la muerte está relacionado con los padres, dormir con sus padres. Aún la expresión Padre mío
era de mucho afecto entre la relación padre e hijo. La Biblia presenta el deber de los padres en respetar a sus hijos, pero este respeto debería darse aún antes de que nacieran, evitando la maldad en sus vidas prematrimoniales, porque sabemos que según la Biblia el mandamiento dice que hasta la tercera y la cuarta generación nuestros hijos sufrirán la degradación y las tendencias que reciben de sus padres. Así que es también deber de los hijos honrar a sus padres, pero es primero la honra que los padres deben dar en la herencia que transmiten a sus hijos por su conducta y buen comportamiento. Maldecir a los padres era sentencia de muerte, Éxodos 21:17. A los sacerdotes se les llamaba padre, al igual que a los profetas. Y por primera vez en la Biblia, a Dios se le identifica como padre, en Éxodos 4:22. Esa figura va a permear toda la Biblia de ahí en adelante. Es una relación familiar, es la manifestación de apoyo entre Dios y los seres humanos o su pueblo. Muchos del pueblo de Dios evitaban llamar Padre a Dios porque sonaba irreverente a sus oídos. Pero aún el salmista considera a Dios Padre de huérfanos, defensor de viudas. Esa es una idea de cercanía, de un interés superior según Salmo 68:5. En el Nuevo Testamento el término padre es pater. El término padre es usado en el Nuevo Testamento 387 veces. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, en forma estadística, la palabra padre está repetida más de una vez en cada capítulo, lo que significa en sentido de protección de Dios sobre su pueblo. Los autores del Nuevo Testamento se refieren a Dios como Padre de diferentes maneras. Mateo, por ejemplo, las 63 veces que usa el término pater, lo usa 45 veces para referirse a Dios como Padre. Marcos, de las 19 veces que usa la palabra, es el que menos usa la palabra para referirse a Dios como Padre, solo 4 veces. Lucas, de las 91 veces que usa la palabra Padre, 15 veces se refiere a Dios como Padre. Y Juan es el que más usa el término Padre. De las 157 veces que usa la palabra Padre, 126 es para referirse a Dios como Padre. Por otro lado, Pablo, en todas sus 14 epístolas, usa el término 74 veces, de los cuales 42 se está refiriendo, hace alusión a Dios como Padre. Santiago solo lo usa 4 veces y 3 se refiere a Dios como Padre. Pedro lo usa 5 veces y solo se refiere a Dios 4 veces como Padre. Y Judas usa solamente una vez el término Padre. Aquí tenemos una estadística de la diferencia que hay entre el uso del término Padre y las veces que se usa para referirse a Dios. Encontramos allí que el término Padre se usa mayormente en Juan. Juan es el que más usa el término Padre y lo hace en esa intencionalidad que él tiene para referirse a Jesús.
en su relación con su Padre y en la misión que el Padre le había trazado a él en esta tierra. Vamos a mirar de qué manera presenta Mateo al Padre. Mateo es el único evangelista que toma la figura del Padre para relacionarla más con nosotros, con los seres humanos, con sus hijos. Y entonces para él el Padre es el que está en los cielos, el Padre es el que da el sol para buenos y malos, da la lluvia. El Padre aparece en Mateo como el perfecto, el que ve en secreto, el que recompensa, el que conoce tus necesidades, el que perdona o no perdona, el que aún alimenta las aves, el que da buenas cosas. Él desea que hagamos su voluntad. Él habla por nosotros. El Padre es el que nota aún la caída de un pájaro. Y nosotros debemos confesar al Padre delante de los demás. Él sabe la hora de la venida de su Hijo. Y si dos personas se ponen de acuerdo, Él dice que Él lo escucha. Somos benditos de Él. Él se revela a los niños. Por medio de Jesús llegamos a conocerle. Él tiene un reino. El Padre arranca toda planta que Él no ha plantado. Él revela las cosas ocultas. Él comanda a los ángeles. Él tiene gloria. Fuimos bautizados en el nombre del Padre también. Por otro lado, Marcos es el que presenta al Padre de una manera más lejano, el que le da la gloria al Hijo para venir, el que perdona si nosotros perdonamos, el que sabe la hora de su venida, aquel a quien Jesús le pide que retire la copa si es su voluntad. Marcos habla mucho más de los padres terrenales que la figura del Padre Celestial, y cuando lo hace mayormente como ese Padre que está en relación con su Hijo Jesús, pero no lo coloca como Mateo en una cercanía a los seres humanos. Juan es el que más presenta el concepto del Padre, pero lo presenta solo en una relación más estrecha de Jesús y el Padre, no tanto como Mateo, de colocar la relación o de enfatizar la relación del Padre con los seres humanos, sino más que todo una relación con Jesús. Juan es el que se apegó más a Jesús y narra mejor las percepciones recibidas de Jesús y el Padre. Juan exalta una intimidad de Jesús con el Padre, refleja un deseo de Juan mostrar el interés del Padre en que Él cumpla la misión, su igualdad con el Padre, la subordinación del Hijo al Padre, la eternidad de ambos, el amor, el que le entrega a sus hijos, el tema de la salvación, el perdón, su dependencia, su gloria. Solo Juan muestra a Jesús llamándolo mi Padre. Los demás autores lo llaman nuestro Padre. Juan llama a que hagamos del Padre nuestro Padre solo por medio de Jesús. En conclusión, al prepararse para ser padre, es un reto enorme del cual nadie puede salir como entró, puesto que nunca dejamos de serlo. Se necesita conocer al Padre Celestial para ser un excelente Padre terrenal, y solo Jesús vino a mostrarnos cómo era el Padre, lleno de amor, paciencia, bondad, ternura y pendiente aún de nuestros cabellos. El otro término que aparece es el término zaquén, o anciano, o viejo. En la Biblia aparece 215 veces, aparece el término viejo en el Antiguo Testamento. La versión de los 70 lo traduce como
Presbúteros también se traduce como barba en Salmo 133, 2. 19 veces aparece el término vejez o seba, y en el Antiguo Testamento es geras, en Lucas 1:36. La palabra atig, que aparece en Daniel, donde habla del anciano de días, 3 veces aparece viejo en el Antiguo Testamento. La versión de la 70 lo traduce como palaios. Pablo la usa para el término viejo hombre o algo viejo o bebida añeja. Se traduce también como antiguo. El término hasen también es otro término viejo que puede ser traducido también como viejo o sueño. Cantares 7:9. Aparece 33 veces en el Antiguo Testamento. En la versión de los 70 lo traduce como arjaios y se traduce como antiguo en Hechos 21:16. Pablo dice que las cosas viejas pasaron. En 1 Corintios 5:17 se aplica también a Satanás en Apocalipsis como la serpiente antigua. Así que el término, en conclusión, el término gerao o gerantro, de donde viene esa palabra, el término fue el que usó Nicodemo para referirse a un anciano sabio, a los que aplican la justicia, a los del Sanedrín, según Proverbios 31:23. Es un viejo no tan viejo, tiene una mente todavía firme. Entonces él habló de que cómo puede ser un hombre viejo entrar en el vientre de su madre. Está usando este término. En conclusión, prepararse para envejecer es una de las tareas más hermosas. Cuando hemos vivido en correctas decisiones, la vejez es un tesoro de sabiduría. El último término es el término muerte, morir. Thanatos. Es el sustantivo y el verbo es apognesco. En el Antiguo Testamento 835 veces la palabra muerte o morir. En el Nuevo Testamento el término morir se repite 113 veces y el sustantivo muerte aparece 118 veces. Satanás en el Edén negó la muerte, no morirás. Jesús es el que da la solución a nuestra muerte por medio de su muerte. Como para el diablo no existe muerte, Dios le aplicará la muerte que negó que existiera y aún sigue negándola con un alma inmortal. Al fin se verá si existe muerte y que las criaturas no poseen inmortalidad. Solo Dios es inmortal. Así que la palabra muerte en el Antiguo Testamento la encontramos en esta estadística en el Pentateuco. En el libro de Números es donde más se repite el término muerte, igual que en el libro de Génesis, tal vez por el aspecto de los sacrificios y la muerte que hacían por el pecado. También encontramos en los libros históricos el concepto de muerte, mayormente se repite en Samuel. Es el libro donde más se repite este término. Y en los libros poéticos, en el libro de los Salmos, donde más el tema de la muerte aparece mayormente. Y en segundo lugar, en el libro de